Fue expulsada por su esposo por dar a luz a gemelas. Entonces un rey vampiro emergió de la tormenta y le dijo: «Ven conmigo». El viento invernal en Villa Invernal cortaba la carne como una cuchilla sin filo, lenta y despiadada. La nieve caía en densas cortinas, sepultando las calles empedradas bajo capas de blanco silencio. Las farolas parpadeaban con una fantasmal luz azul, proyectando largas sombras que se estiraban y retorcían sobre el suelo congelado. En una banca desgastada de una parada de carruajes abandonada, una joven estaba desplomada contra el reposabrazos de hierro, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de dos pequeños bultos pegados a su pecho. Su vestido, delgado, manchado de sangre, destinado al calor de una hacienda, se aferraba a ella como un sudario. Una bolsa roja andrajosa yacía medio enterrada en la nieve junto a sus pies. Su aliento salía en pequeñas nubes. Sus dedos, teñidos de azul y temblorosos, apretaban los trozos de tela que envolvían a sus hijas recién nacidas. Podía sentir sus pequeños cuerpos temblar contra ella. Podía escuchar sus débiles y desesperados gemidos. Su nombre era Quetzali. Había dejado de considerar lo suyo hacía 2 días, cuando su esposo se lo gritó como una maldición antes de arrastrarla a la nieve. «Inútil, buena para nada, no me diste más que niñas». «Hola, mi hermosa familia. Gracias por aguantar vara conmigo en estos tiempos difíciles. Realmente aprecio su amor y apoyo. Finalmente estamos de vuelta para darles muchas más historias hermosas. Si ya están enganchados a la historia de hoy y listos para disfrutarla, hagan clic en suscribirse y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque mañana les daré otra historia tan interesante como esta, y no se la querrán perder. Ahora, empecemos. Las palabras aún resonaban en su cráneo, más afiladas que el frío. Damián Rojas le había arrancado a sus hijas de los brazos. Las había examinado con asco y luego las había arrojado de nuevo a su pecho. El impacto le había robado el aliento. La crueldad le había robado algo más profundo. «Lleva a tu cría inútil y vete». Eso había sido hace horas, o quizás un día entero. El tiempo se había difuminado en una niebla de dolor y frío. Había caminado por las calles congeladas, tropezando con el hielo, su cuerpo aún sangrando por el parto. Nadie había abierto sus puertas. Nadie la había mirado. Ahora se sentaba sola, esperando. Ya no podía llorar. Las lágrimas se le habían congelado en las mejillas hacía mucho tiempo, dejando rastros de sal que le quemaban con el viento. Sus labios estaban agrietados, su visión borrosa. El frío se había filtrado tan profundo en sus huesos que ya no temblaba. Miró los pequeños rostros apenas visibles bajo la tela, Leonora y Marina. Las había nombrado en secreto, susurrando los nombres mientras Damián Rojas se enfurecía. Él nunca había preguntado. «Lo siento», exhaló, su voz quebrándose. «Lo siento mucho». Lo había intentado, había querido ser suficiente, pero su cuerpo la había traicionado, o eso Damián Rojas clamaba. Le había dado hijas cuando él exigía un hijo. Había fallado la única prueba que importaba, y ahora sus hijas morirían por ello, por ella. El viento aullaba, la escarcha se extendía por la banca de hierro como dedos esqueléticos. Sus párpados se volvieron pesados. El frío ya no era tan malo. Ahora se siente casi cálido, suave. Dejó que sus ojos se cerraran. Así es como termina. Entonces el viento cambió. El aire se movió. No más frío, sino diferente, eléctrico, pesado. La nieve dejó de caer en su círculo inmediato, suspendida en el aire como si manos invisibles la sostuvieran. Los ojos de Quetzali se abrieron. Cascos resonaron por la calle vacía, increíblemente claros a pesar de la tormenta. Un carruaje emergió de la cortina blanca de nieve, madera lacada en negro,
filigrana de plata, ruedas que se deslizaban sin sonido sobre el hielo. Se detuvo frente a ella. La puerta se abrió, pero nadie salió. En cambio, pasos se acercaron desde un lado, lentos, medidos, decididos. El aliento se le cortó. Una figura se materializó a través de la nieve arremolinada, alta, cubierta con una capa esmeralda y plateada, con cabello pálido que parecía brillar contra la oscuridad. Su abrigo ondeaba como alas, sus botas no hacían ruido en el suelo congelado. Luego vio sus ojos, rojos, brillando suavemente en la tormenta. No humanos, no mortales. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber gritado, haber atraído a sus hijas más cerca, haber rogado por piedad. Pero algo en la forma en que se movía, cuidadoso, contenido, calmó su pánico. Se detuvo a unos pocos metros estudiándola. Su mirada se movió de su vestido ensangrentado a los bultos en sus brazos, luego de vuelta a su rostro. Su expresión cambió, algo que no había visto en años. Preocupación. Por un largo momento ninguno de los dos habló. La tormenta rugía a su alrededor. Pero aquí, en este pequeño círculo, el mundo se sentía suspendido. Entonces él se movió, se arrodilló. Un rey, porque ella podía sentirlo en la forma en que el aire se inclinaba a su alrededor, se arrodilló en la nieve ante ella. Su voz, cuando llegó, era baja e increíblemente suave. «No debes encontrar la muerte esta noche». Quetzalí lo miró fijamente. Sus labios agrietados se abrieron, pero ningún sonido salió. Él inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos rojos buscando los suyos, no con hambre, no con crueldad, con algo que se sentía como reconocimiento. «Ven conmigo». 3 palabras, tranquilas, firmes, imposibles. El agarre de Quetzalí sobre sus hijas se apretó. Su voz salió como un jadeo. «¿Por qué?». No respondió de inmediato. En cambio, lentamente levantó la mano y desabrochó su capa, liberándola de sus hombros. La tela brilló a la luz de la farola, rica, pesada, forrada con hilo de plata. Se inclinó con cuidado de no tocarla y la colocó sobre su temblorosa figura. El calor fue instantáneo, sorprendente, casi doloroso contra su piel congelada. «¿Por qué?», dijo en voz baja, sus ojos rojos nunca abandonando los suyos. «Llevas lo que he estado buscando». El aliento se le cortó. «No entiendo». Él se puso de pie, sin ofrecer más explicaciones. En cambio, hizo un gesto hacia el carruaje, su puerta aún abierta, una cálida luz dorada derramándose sobre la nieve. «Lo harás», dijo simplemente, «pero primero debes elegir. Congelarte aquí y dejar que tus hijas mueran a tu lado, o confiar en un extraño que no se arrodilla ante nadie». Quetzalí miró a Leonora y Marina. Sus llantos se habían calmado bajo el calor de su capa. Sus pequeños dedos se acurrucaron contra su pecho. No le quedaba nada, ni casa, ni esposo, ni esperanza. Solo 2 hijas que merecían más que la muerte en la nieve. Lenta, dolorosamente, se puso de pie. Sus piernas casi flaquearon, pero se obligó a mantenerse erguida. No tomó su mano, no dejó que la tocara, pero dio un paso hacia el carruaje, luego otro. La figura de Esmeralda, el hombre con fuego en los ojos, la observaba en silencio. Cuando llegó a la puerta del carruaje, él se adelantó, manteniéndola abierta sin decir palabra. Dentro del carruaje hacía un calor increíble. Cojines de terciopelo, faroles de luz azul fantasmal, el aroma de cedro y flores de noche. Quetzalí subió, acunando a sus hijas cerca. Se hundió en el asiento, su cuerpo finalmente liberando la tensión que había mantenido durante horas. La puerta se cerró suavemente. El hombre, el rey vampiro, aunque ella aún no sabía su nombre, se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. El carruaje comenzó a moverse, deslizándose silenciosamente a través de la tormenta. Quetzalí
Lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza, su mente una tormenta de miedo y confusión, y algo que no podía nombrar. «¿Cuál es tu nombre?», susurró. Él encontró su mirada. «Eric Villain. ¿Y a dónde me llevas?». Sus labios se curvaron en la más leve insinuación de una sonrisa, aunque sus ojos permanecieron serios. «A un lugar donde tu esposo nunca te encontrará. A un lugar donde tus hijas estarán a salvo». Hizo una pausa, sus ojos rojos brillando suavemente a la luz del farol. «A un lugar donde siempre estuviste destinada a estar». El agarre de Quetzali sobre sus hijas se apretó. No le creyó, no confió en él. Pero a medida que el calor se filtraba en sus extremidades congeladas y el carruaje la alejaba de la banca helada donde había estado lista para morir, sintió algo que no había sentido en años. No esperanza, todavía no, pero la más pequeña y frágil posibilidad de ella. El carruaje se deslizó a través de la tormenta con una suavidad antinatural, como si las ruedas nunca tocaran el suelo. Quetzali se sentó rígida contra los cojines de terciopelo, sus hijas pegadas a su pecho, sus ojos fijos en el hombre frente a ella. Eric Villain, rey vampiro. Las palabras deberían haberla aterrorizado. Quizás lo habrían hecho si no hubiera perdido ya todo. No se había movido desde que comenzaron a viajar. Estaba perfectamente quieto, con las manos apoyadas en las rodillas, sus ojos rojos ocasionalmente parpadeando hacia las gemelas antes de regresar a la ventana. La contención en su postura era deliberada, cuidadosa, como si conscientemente se estuviera conteniendo de algo que ella no quería saber. Los faroles azules fantasmales se balanceaban suavemente sobre sus cabezas, proyectando sombras cambiantes sobre el interior tallado. Las paredes estaban incrustadas con patrones de plata que parecían moverse cuando ella no los miraba directamente. Magia antigua. Podía sentirla vibrar en la madera, antigua y viva. Su vestido aún estaba mojado con sangre. El olor metálico llenaba el pequeño espacio denso y punzante. Quetzali observó cómo la mandíbula de Eric se tensaba casi imperceptiblemente y cómo sus dedos se rizaban ligeramente contra sus rodillas. Estaba conteniendo la respiración. El miedo la atravesó. «Me trajo aquí para alimentarse de nosotras, de mis hijas». Como si sintiera su terror, los ojos de Eric se clavaron en los suyos. Por un momento ninguno habló. Luego, lentamente, se inclinó debajo de su asiento y sacó una caja de madera. Quetzali se encogió, acercando a las gemelas. «Paz», dijo en voz baja, su voz como terciopelo sobre piedra. «No les haré daño». Abrió la caja. Dentro había ropa doblada cuidadosamente, limpia, suave, aún tibia, como si hubiera estado junto a una fogata. Al lado había un frasco con tapón y un pequeño paquete envuelto en papel encerado. Dejó la caja en el asiento junto a ella, luego se retiró a su esquina. «Para el sangrado», dijo, asintiendo hacia la ropa. «Y hay agua en el frasco, pan y queso en el papel. No es mucho, pero es suficiente». Quetzali miró las ofrendas. Su mente luchaba por reconciliarlas con sus miedos. «¿Por qué? Porque las necesitas». «No». Su voz salió. «¿Por qué me trajiste? ¿Qué quieres de nosotras?». Eric guardó silencio por un largo momento. El carruaje giró y a través de la ventana, Quetzali vislumbró la tormenta que aún rugía afuera, pero ahora parecía distante, como si viajaran a través de un clima completamente diferente. «He estado buscando», dijo finalmente, «a una mujer que diera a luz gemelas marcadas por la luna». El aliento de Quetzali se cortó. «¿Marcadas por la luna?». Miró a sus hijas debajo de sus pañales. Eric continuó, su mirada firme. «Tus hijas llevan símbolos tenues, en forma de media luna. La mayoría nunca los notaría, pero yo sí. He esperado siglos por ellas». Sus brazos se apretaron alrededor de Leonora y Marina. «¿Te las vas a llevar?». «No».
La palabra fue firme, absoluta. Las estoy protegiendo a ellas y a ti. ¿De qué? ¿De quiénes las usarían? Del esposo que te echó, de un mundo que no entiende lo que son. Hizo una pausa. De la muerte en la nieve. La garganta de Quetzalí se apretó. Quería discutir, exigir respuestas, pero el agotamiento la arrastraba como cadenas. Su cuerpo fallaba, podía sentirlo. Lenta y cuidadosamente tomó la ropa. Eric inmediatamente giró su rostro hacia la ventana, dándole privacidad. Ella presionó la tela tibia contra las heridas que aún sangraban debajo de su vestido, mordiéndose para no gritar de dolor. Cuando terminó, tomó el frasco con manos temblorosas y bebió. El agua estaba fresca y limpia, lo primero que había tomado en días. Le dolía al pasar, pero se obligó a beber más. ¿Tu nombre?, dijo Eric en voz baja, aún mirando hacia la ventana. Nunca me lo dijiste. Ella dudó, la vieja vergüenza subiendo por su garganta. Su nombre había sido un arma en la boca de Damián Rojas, una maldición, una señal de fracaso. Aíla, susurró finalmente. Aíla Quetzalí. Eric se volvió hacia ella, y algo en su expresión se suavizó. Aíla, repitió como si probara su forma. Te queda bien. Nadie había pronunciado su nombre así, con algo cercano al respeto, en años. Antes de que pudiera responder, el carruaje se estremeció ligeramente. La presión del aire cambió, haciendo que sus oídos explotaran. La tormenta exterior se detuvo de repente, el viento aullante cortándose a mitad de un grito. Quetzalí se inclinó hacia la ventana. Su aliento se detuvo. El mundo había cambiado. Ya no estaban en Villa Invernal, ya no en ningún lugar que ella reconociera. Ante ellos se extendía un paisaje que no debería existir, un reino de imposible belleza y oscuridad entrelazadas. Torres se alzaban en la distancia, sus agujas de cristal que captaban la luz de la luna y la rompían en fractales de arcoíris. Puentes se arqueaban entre islas flotantes, sus tramos forjados de plata que brillaba con luz interior. Ríos serpenteaban por valles muy abajo, sus aguas brillando como mercurio líquido bajo un cielo abarrotado de 3 lunas. El dominio medianoche. Cruzamos el velo, dijo Eric en voz baja. La barrera entre tu mundo y el mío. Quetzalí no podía hablar, no podía respirar. Presionó su mano contra la ventana, su reflejo fantasmal contra el paisaje alienígena más allá. ¿Dónde? Tragó saliva con dificultad. ¿Dónde estamos? Mi reino, dijo Eric. El último bastión del linaje vampírico de sangre pura. Un lugar al que tu esposo nunca llegará. El carruaje descendió por un camino sinuoso, tallado en la ladera de una montaña. Abajo, Quetzalí pudo ver una ciudad extendida como una joya oscura. Edificios con muros de obsidiana y techos de plata. Calles iluminadas por orbes flotantes de fuego frío. Jardines donde flores pálidas florecían bajo la luz de las estrellas. En el corazón de la ciudad se alzaba una fortaleza que empequeñecía todo a su alrededor. La aguja lunar, aprendería más tarde, la ciudadela de Eric. Su nueva prisión o santuario, aún no sabía cuál. «Tienes miedo», observó Eric. Quetzalí se volvió de la ventana para encontrarlo observándola con esos ojos imposiblemente rojos. «Sí», admitió. No tenía sentido mentir. «Bien», dijo. «El miedo te mantendrá cautelosa, pero que sepas esto, Quetzalí». Se inclinó ligeramente, su voz descendiendo a algo casi reverente. «En mi reino no eres lo que tu esposo te nombró. No eres inútil, no estás rota, no eres un fracaso». Miró a las gemelas dormidas en sus brazos. «Eres la madre de las marcadas por la luna, la portadora de la profecía, y bajo mi protección eres intocable». El carruaje atravesó unas puertas masivas que se abrieron a su paso.
Guardias con armadura de plata se alineaban en el patio de entrada, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Habían llegado. Quetzali abrazó a sus hijas más fuerte mientras el carruaje se detenía. A través de la ventana pudo ver rostros volviéndose hacia ellos, rostros pálidos, hermosos, inhumanos, llenos de asombro y algo que parecía reconocimiento. «¿Qué pasará ahora?», susurró. Eric se puso de pie, agachándose ligeramente bajo el techo del carruaje. Abrió la puerta y el aire frío de la noche entró corriendo, trayendo el aroma de jazmines nocturnos y algo más, magia antigua y potente. Se volvió hacia ella, ofreciéndole su mano. «Ahora», dijo en voz baja, «comienzas de nuevo». Quetzali no tomó la mano de Eric. No pudo. Sus brazos estaban apretados alrededor de sus hijas. Su cuerpo aún temblaba por el frío y la pérdida de sangre, y la imposible realidad de donde ahora se encontraba. En cambio, reunió lo que le quedaba de fuerza y bajó del carruaje por sí misma, sus pies descalzos, tocando la piedra que vibraba con un poder ancestral. El patio se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, guardias con armadura de plata, sirvientes de azul medianoche, rostros pálidos con ojos brillantes, algunos rojos como los de Eric, otros ámbar o plata, todos congelados en asombro. «Soy mortal aquí, en el corazón del dominio medianoche». Quetzali escuchó los susurros comenzar, suaves y crecientes, palabras en un idioma que no conocía. Se apretó la capa esmeralda a sí misma y a sus hijas, sintiéndose expuesta a pesar de la tela. Eric se puso a su lado, su presencia imponiéndose de inmediato. Los susurros cesaron. «Esta mujer y sus hijos están bajo mi protección», anunció, su voz resonando por todo el patio con autoridad regia. «Cualquiera que los amenace, me amenaza a mí. Cualquiera que les haga daño, me responderá personalmente a mí». El peso de sus palabras se posó sobre la multitud reunida como una cuchilla. Cabezas se inclinaron, puños se apretaron contra los pechos en saludo. Pero Quetzali vio la duda en sus rostros, la confusión, la hostilidad apenas disimulada. «Ven», dijo Eric en voz baja, haciendo un gesto hacia la entrada de la fortaleza. La aguja lunar se alzaba sobre ellos, sus muros tallados en piedra negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Venas plateadas recorrían la estructura como un rayo congelado, pulsando débilmente con cada latido. Unas puertas masivas estaban abiertas, revelando un vestíbulo de entrada cavernoso, iluminado por orbes flotantes de fuego frío. Las piernas de Quetzali casi le fallaron en el primer escalón. Eric se movió como para atraparla, luego se detuvo, manteniendo esa cuidadosa distancia. En cambio, hizo un gesto y dos sirvientas aparecieron, de aspecto joven con rostros amables, a pesar de sus rasgos inhumanos. «Llévenla a las cámaras orientales», ordenó Eric. «Llamen a Mina de inmediato y envíen agua caliente, ropa limpia y comida». «Sí, mi señor», murmuraron al unísono. Una de ellas, de cabello oscuro y ojos plateados, se acercó con vacilación. «¿Puedo ayudarla, señora?» «¿Señora?» No una prisionera, no una intrusa. Quetzali asintió débilmente, permitiendo que la mujer la ayudara a sostener su peso mientras se movían por el vestíbulo. Vislumbró una arquitectura imposible, escaleras que subían en espiral hacia la oscuridad, pasillos que parecían extenderse más de lo que las paredes deberían permitir, tapices que representaban batallas entre criaturas de pesadilla y leyenda. Subieron una ancha escalera, luego otra, finalmente llegando a un corredor bordeado de ventanas arqueadas. A través de ellas, Quetzali pudo ver la ciudad abajo, sus luces parpadeando como estrellas atrapadas. Las cámaras orientales eran más grandes de lo que había sido el dormitorio entero de Damián Rojas. Una cama con dosel,
dominaba el espacio, su madera oscura tallada con fases lunares, cortinas de terciopelo, una chimenea que ya ardía con llamas blanco-azuladas que desprendían calor pero no humo, puertas que conducían a otras habitaciones, una cámara de baño, explicó la sirvienta, y un cuarto de juegos. ¿Un cuarto de juegos? La garganta de Quetzali se apretó. Nunca le habían dado un cuarto de juegos a sus hijas. Damián Rojas lo había prohibido. «Por favor, siéntese», la instó la sirvienta, guiándola a una silla acolchada cerca del fuego. «Mina llegará pronto. Es nuestra mejor curandera». Quetzali se hundió en la silla. El agotamiento finalmente la abrumó. Leonora y Marina se agitaron contra su pecho, emitiendo pequeños sonidos de angustia. Ella las meció suavemente, susurrando consuelos en los que no creía. La puerta se abrió. Entró una mujer mayor, o al menos tenía la apariencia de edad, aunque su rostro era liso y luminoso. Llevaba túnicas de color púrpura oscuro y sus ojos eran del color de la luz de la luna. «Soy Mina», dijo, su voz sorprendentemente cálida. «Puedo verlas». El instinto de Quetzali fue negarse, abrazar a sus hijas con más fuerza. Pero algo en la expresión de la curandera, una preocupación genuina más que curiosidad, la hizo ceder. Cuidadosamente, Mina desenvolvió los trozos de tela alrededor de la primera infante, Leonora. Examinó a la niña con manos suaves y expertas, revisando su respiración, su color, la fuerza de sus extremidades. Luego hizo una pausa. «Por las lunas ancestrales», exhaló Mina. En el omóplato izquierdo de Leonora, apenas visible contra su piel pálida, había una marca, una media luna, delicada como si estuviera pintada con tinta plateada. Mina revisó rápidamente a Marina. Allí, en el dorso de su mano derecha, había un símbolo idéntico. La curandera la miró con algo cercano al asombro. «¿Sabes lo que esto significa?», Eric mencionó. La voz de Quetzali falló. «Una profecía». Mina asintió lentamente. «La portadora lunar, una mujer mortal que daría a luz gemelas marcadas por la luna durante el reinado del último rey de sangre pura. Niñas que harían un puente entre los mundos mortal e inmortal. Niñas que nos salvarían a todos o nos destruirían». «¿Destruir?». Los brazos de Quetzali se apretaron alrededor de sus hijas. «Son bebés. Son inocentes. Todas las profecías son un arma de doble filo, niña». Mina comenzó a envolver a los bebés con tela limpia y suave. «Pero que sepas esto, has dado a luz a algo extraordinario. Estas marcas no son simplemente símbolos. Son conductos para un poder más antiguo que este mismo reino». Antes de que Quetzali pudiera responder, una campana profunda sonó en algún lugar de la fortaleza. 3 notas resonantes que parecieron vibrar en sus huesos. La expresión de Mina se tensó. El consejo nocturno ha sido convocado. 1 hora más tarde, Quetzali estaba en una cámara circular en el corazón de la aguja lunar, sintiéndose en todo momento la intrusa que era. Mina le había limpiado las heridas, le había dado un vestido sencillo pero elegante de color azul medianoche y había trenzado su cabello enredado en una trenza suelta. Las gemelas dormían en una cuna a su lado, vigiladas por la sirvienta plateada. A su alrededor, el consejo nocturno se reunía. 12 figuras, cada una irradiando un poder que hacía que el aire brillara. Algunos parecían jóvenes, otros antiguos. Todos la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio abierto. Eric estaba en el centro de la cámara, directamente debajo de una ventana circular que enmarcaba la luna más grande de arriba. Se había puesto túnicas formales, esmeralda y plata, una corona de metal oscuro reposando sobre su cabello pálido. Parecía en todo un rey. «Esto no tiene precedentes». Una voz masculina interrumpió el murmullo. El orador era alto, de rasgos angulosos y ojos como fragmentos de ámbar.
Una mortal aquí. Arriesgas todo lo que hemos construido, Eric. No arriesgo nada, consejero, replicó Eric fríamente. Cumpliré la profecía. Profecía. Una mujer de cabello blanco como el hielo rió amargamente. Mitos que nos contamos para consolarnos. Esto no cambia nada. Cambia todo. Eric hizo un gesto hacia la cuna. Mírenlas. Las marcas lunares son genuinas. Esta es la portadora lunar. Quetzali sintió sus miradas volverse hacia ella como un peso físico. Quiso encogerse, huir. En cambio, se obligó a mantenerse erguida, a encontrarse con sus ojos, incluso mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. «Es débil», observó Terencio con desprecio, «medio muerta. ¿De qué sirve una portadora que ni siquiera puede mantenerse en pie sin temblar? Sobrevivió al abandono, al parto y a una muerte casi segura por exposición», dijo Eric, su voz afilada como una cuchilla. Caminó a través de una tormenta invernal con recién nacidos y vivió. No confunda el trauma con la debilidad, consejero. Un sonido interrumpió el debate, un llanto débil y vacilante. Marina se había despertado, su pequeña cara arrugándose de angustia. Quetzali se movió de inmediato hacia la cuna, levantando a su hija. En el momento en que el llanto de la infante llenó la cámara, la temperatura se desplomó. La escarcha se extendió por el suelo en intrincados patrones en espiral que irradiaban desde donde estaba Quetzali. Las velas parpadearon. Cristales de hielo se formaron en las paredes de piedra. «Hermoso y terrible», susurró Mina. El consejo retrocedió asombrado. «Imposible». Quetzali meció a Marina suavemente y el llanto se suavizó. La escarcha dejó de extenderse, pero no se derritió. Leonora se despertó entonces y cuando abrió los ojos por completo por primera vez, reflejaron la luz de la luna que entraba por la ventana de arriba, plateada y luminosa. Eric se acercó, estudiando los patrones de escarcha en el suelo. No eran aleatorios, formaban formas, constelaciones, palabras en una escritura antigua, profecías escritas en hielo. Cuando la miró, su expresión había cambiado. La cuidadosa distancia seguía ahí, pero debajo ella vio algo más. Reconocimiento, comprensión y algo que parecía casi miedo. «Están reaccionando a la magia del dominio», dijo en voz baja, «extrayendo poder del propio reino siendo recién nacidas». Se volvió hacia el consejo. «La profecía es real. La pregunta es si seremos lo suficientemente sabios como para aceptarla o lo suficientemente necios como para negarla». La cámara se quedó en silencio. Finalmente, Terencio inclinó la cabeza, reacio pero genuinamente. «Entonces que así sea», dijo. «La portadora lunar es reconocida». Pero a medida que el consejo se dispersaba y los sirvientes escoltaban a Quetzali de regreso a sus aposentos, ella lo sorprendió a Eric, mirándola desde el otro lado de la habitación. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, turbados e intensos. Por primera vez en siglos, el rey vampiro sintió algo que pensó que había enterrado con su compañera muerta: esperanza. Y eso lo aterrorizó. Por primera vez en 3 días, Quetzali durmió en una cama. El colchón era suave, las mantas cálidas, la habitación protegida por muros de piedra y magia antigua. Sus hijas yacían en su cuna cercana, respirando tranquilamente. Debería haberse sentido segura. En cambio, soñó con el rostro de Damián Rojas, que se cernía sobre ella, retorcido de rabia, su mano levantada, el sonido del impacto contra su mejilla, su cuerpo golpeando el suelo. «Eres inútil. Estás rota. Ni siquiera puedes darme un hijo». Sangre en el azulejo del baño. Dolor desgarrando su abdomen. Sus manos buscaron algo. Alguien que ya se había ido. «Debí haberte echado hace meses». La puerta se cerró de golpe. El clic del cerrojo. Sus pasos se alejaron mientras ella sangraba sola. Nieve fría. Sus manos arrancando a sus hijas de sus brazos. Quetzali se despertó gritando.
Se enderezó de golpe, jadeando por aire, su corazón latiéndole tan violentamente que pensó que se le saldría. Sus manos volaron a su pecho, buscando heridas que ya no estaban allí. El sudor empapó su camisón a pesar del aire fresco. Las gemelas se agitaron, pero no se despertaron. Sus pequeños pechos subían y bajaban en paz. Quetzali presionó las palmas de las manos contra los ojos, tratando de ralentizar su respiración, tratando de recordar dónde estaba. No Villa Invernal, no la hacienda de Damián Rojas. Segura, estás a salvo, pero el pánico no la soltaba. Un suave golpe sonó en la puerta. Quetzali se congeló. El terror le invadió. Me encontró. Está aquí. La voz de Eric baja y cuidadosa. ¿Puedo entrar? No, Damián Rojas. Eric. Intentó hablar, pero no pudo formar palabras. La puerta se abrió lentamente. No había esperado permiso, pero se movió con deliberada precaución, manteniéndose en el umbral, sus manos visibles y vacías. Ahora vestía ropa más sencilla, las túnicas formales descartadas, solo pantalones oscuros y una camisa suelta, su cabello pálido cayendo sobre sus hombros. Sin la corona y las insignias, parecía menos un rey y más lo que realmente era, algo antiguo y cansado. Te escuché, dijo en voz baja. Toda la fortaleza te escuchó. La vergüenza le quemó el pecho. Lo siento, no quise. No, la palabra fue firme pero no dura. No te disculpes por el miedo, no te disculpes por el dolor. Permaneció en el umbral, manteniendo esa cuidadosa distancia. Ella notó que él no respiraba, o si lo hacía era tan sutil que no podía detectarlo. Reduciendo su aroma, se dio cuenta, protegiéndola incluso ahora. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Quetzali lo miró. Realmente lo miró. La tensión en sus hombros, la preocupación en sus ojos rojos, la contención que le costaba mantenerse tan quieto. No, susurró. Quédate, por favor. Eric entró en la habitación, pero se detuvo a varios metros de la cama. Se sentó en la silla cerca de la chimenea, su postura relajada pero alerta. Cuéntame sobre él. ¿Quién? El hombre que te hizo esto. Las manos de Quetzali se entrelazaron en las mantas. Nunca se lo había contado a nadie. Damián Rojas se había asegurado de que no tuviera a nadie a quien contárselo. Pero algo en la oscuridad, la calma, la presencia de alguien que preguntaba sin exigir, hizo que las palabras surgieran como veneno que finalmente salía de una herida. Su nombre era Damián Rojas, comenzó, su voz hueca. Estuvimos casados 3 años. Me eligió porque era joven y callada, y no tenía familia que interfiriera. Quería un heredero. Eso era todo. Eric escuchó sin interrumpir. Cuando no concebí de inmediato me culpó. Me llamó estéril, rota. Las palabras sabían a ceniza. Cuando finalmente quedé embarazada, estaba complacido hasta que supimos que eran gemelas, hasta que supimos que eran niñas. Su voz se quebró. Dijo que le había fallado, que era inútil, que ni siquiera podía cumplir la única función para la que una esposa estaba destinada. Cuando entré en labor de parto, se fue. No llamó a una partera, no se quedó. Las di a luz sola en el suelo de nuestro dormitorio. Quetzali escuchó el fuerte jadeo de Eric, la primera vez que lo había escuchado reaccionar tan visceralmente. Cuando finalmente regresó y las vio, Quetzali cerró los ojos. Las miró como si fueran basura, como si yo fuera basura. Me arrastró afuera, me las arrojó y me dijo que me llevara a mi cría inútil y que muriera en las calles donde pertenecía. El silencio que siguió fue profundo. Cuando Quetzali finalmente abrió los ojos, encontró a Eric inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, las manos fuertemente entrelazadas. Su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero ella vio la rabia ardiendo debajo de ella. Rabia antigua, terrible.
Si él viene por ti, dijo Eric suavemente, lo destruiré por completo. No quedará nada que enterrar. Debería haberla asustado. En cambio, sintió algo romperse en su pecho. No miedo, sino el primer atisbo de algo parecido a la reivindicación. ¿Por qué te importa?, preguntó. No me conoces. Eric guardó silencio por un largo momento. Luego se recostó, su mirada distante. Tuve una compañera una vez, hace siglos. Su nombre era Serafina. El aliento de Quetzali se cortó. Él nunca había mencionado esto. Ella concibió después de décadas de intentarlo. Gemelas, como sucedió. Su voz era cuidadosamente plana, pero ella escuchó el dolor debajo de ella. Ella no sobrevivió al parto, tampoco ellas. La abracé mientras moría, prometiéndole que vería a nuestros hijos crecer, pero no había hijos que criar, solo 3 cuerpos que enterré bajo el roble lunar más antiguo del dominio. Sus manos se apretaron. Enterré mi esperanza con ellos. Me convencí de que nunca volvería a conocer ese dolor en particular, y durante 300 años no lo hice. Él la miró entonces, y Quetzali vio siglos de pérdida en esos ojos rojos. Entonces te vi en la nieve, muriendo con recién nacidos en tus brazos, y todo lo que había enterrado regresó con fuerza. No la esperanza, sino la furia, la injusticia de que sufrieras lo que Serafina sufrió, de que tus hijas murieran antes de haber vivido. Así que nos salvaste, susurró Quetzali. Me salvé a mí mismo, corrigió Eric en voz baja, al salvarte a ti. El peso de su confesión se posó entre ellos, no romántica, no desesperada, sino honesta. 2 personas que habían sobrevivido a una pérdida insoportable, reconociéndose a través del abismo de su dolor. Un suave sonido rompió el momento. Marina se agitó en la cuna emitiendo pequeños gemidos. Antes de que Quetzali pudiera moverse, la luz de la luna que entraba por la ventana se hizo más brillante, enfocándose en la cuna como un reflector. El resplandor plateado envolvió a Marina suavemente y la infante se calmó de inmediato, arrullada por la luz misma. Tanto Quetzali como Eric miraron fijamente. «Está manipulando la luz de la luna», murmuró Eric, «con 3 días de nacida». Entonces Leonora se despertó y las sombras en las esquinas de la habitación se estiraron hacia ella como dedos curiosos. No amenazantes, casi juguetones. La oscuridad se enroscó alrededor de los postes de la cuna, formando formas, animales, flores, figuras danzantes. Y Leonora domina la sombra, exhaló Quetzali. Son tan pequeñas. ¿Cómo es esto posible? Ya no son enteramente mortales, dijo Eric, levantándose lentamente y acercándose a la cuna con reverencia. Se están convirtiendo en algo entre mundos. La profecía hablaba de esto. Niños que harían un puente entre los reinos mortal e inmortal. Literalmente, están encarnando ese puente. Quetzali se unió a él, mirando a sus hijas. Miedo y asombro se batían en su pecho. Estarán a salvo. Esta fuerza las protegerá si les enseñas a manejarla, dijo Eric. Quetzali lo miró. Y si aprendes a manejar la tuya, la mía, el aura que manifestaste cuando se reunió el consejo, la escarcha que se extendió por los llantos de tus hijas. Su expresión era seria. Tú también estás cambiando. La profecía no hablaba solo de las gemelas, hablaba de su madre, la portadora lunar. Te estás convirtiendo en algo más de lo que eras. Quetzali se miró las manos, dándoles la vuelta a la luz de la luna. Se veían iguales, pero ella se sentía diferente, más fuerte, menos frágil. No sé cómo ser fuerte, admitió. La fuerza no es algo que aprendes, dijo Eric en voz baja. Es algo en lo que sobrevives. Ya has demostrado la tuya, solo que aún no la has reconocido. Se movió de nuevo hacia la puerta, esa cuidadosa distancia reafirmándose. Pero antes de irse, hizo una pausa. No eres inútil, Quetzali.
No estás rota, nunca lo estuviste. Sus ojos rojos se encontraron con los suyos con firmeza. Y cualquiera que te hiciera creer lo contrario merece la muerte que yo les daré. Se fue antes de que ella pudiera responder. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Quetzali se quedó de pie a la luz de la luna con sus hijas, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse en sus huesos. Por primera vez desde que Damián Rojas la había arrojado a la nieve, creyó que podría sobrevivir a esto. Más que sobrevivir, podría convertirse en quien estaba destinada a ser. Damián Rojas miró la parada de carruajes vacía donde había visto por última vez a su esposa desplomarse en la nieve. Habían pasado días. Los barrenderos habían retirado la evidencia, la sangre, los trozos de tela, las pequeñas marcas donde una mujer y 2 bebés habían yacido moribundos, pero no había ningún cadáver. Debería estar muerta, murmuró, paseándose por los adoquines helados. Debería haberse congelado antes del amanecer. Su mayordomo, un hombre nervioso llamado Gerardo, se movió incómodo. Quizás alguien la llevó al hospital de caridad, mi señor. Revisé todos los hospitales, todas las morgues, todas las casas de beneficencia en 3 distritos. La mano de Damián Rojas se apretó en un puño. Desapareció junto con esas mocosas. Debería haberse sentido aliviado. El problema se había resuelto solo. Esposa e hijas no deseadas se habían ido, dejándolo libre para volver a casarse con alguien útil. Pero algo lo carcomía, una persistente inquietud que no podía nombrar. «Hay una mujer», dijo Gerardo vacilante, «una vidente. Opera desde la cantina de la Luna Carmesí en el barrio oriental. Dicen que puede rastrear a cualquiera, vivo o muerto». El labio de Damián Rojas se curvó. Charlatanes y estafadores. Quizás, pero ha agotado los métodos convencionales, mi señor. La cantina de la Luna Carmesí olía a cerveza barata y desesperación. Damián Rojas arrugó la nariz al descender las escaleras hacia el sótano donde supuestamente trabajaba la vidente. Las paredes estaban cubiertas con terciopelo apolillado, velas proyectaban sombras danzantes sobre mesas abarrotadas de huesos, cristales y símbolos arcanos dibujados con tiza. La vidente misma era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 años, con ojos oscuros que reflejaban la luz de las velas como los de un gato. No levantó la vista cuando él entró. «Damián Rojas», dijo ella rotundamente, preguntándose dónde ha ido su esposa desechada. «Ah, ¿cómo supiste, Pan? Soy una vidente, es lo que hago». Finalmente levantó la mirada hacia la suya. La pregunta es, ¿realmente quieres saber? Porque la respuesta te costará más que oro. Damián Rojas sacó una pesada bolsa de su abrigo y la dejó caer sobre la mesa. «Encuéntrala, encuéntralas». La vidente abrió la bolsa, examinó el contenido, luego la apartó como si no fuera nada. Le hizo un gesto para que se sentara. De una bolsa de cuero sacó un espejo ennegrecido, su superficie ondulando como líquido. Lo sostuvo sobre la llama de una vela, susurrando palabras en un idioma que erizó la piel de Damián Rojas. La superficie del espejo se aclaró, mostrando no un reflejo, sino una imagen. Quetzali, pero no la mujer rota y sangrante que él había echado. Esta Quetzali vestía ropas elegantes, se erguía en una fortaleza de piedra negra y plata, y sostenía a sus hijas, no, a las hijas, con una confianza que él nunca había visto en ella. «Ella vive», dijo la vidente, «y está mucho más allá de tu alcance». «¿Dónde?», exigió Damián Rojas. La expresión de la vidente se oscureció. «Ha cruzado al dominio medianoche, el reino de los vampiros». A Damián Rojas se le heló la sangre. «Eso es un mito, cuentos para niños». «¿Lo es?». La vidente inclinó el espejo. La imagen cambió mostrando a las gemelas, pero sus ojos brillaban débilmente y extraños símbolos marcaban su piel.
Tus hijas llevan marcas lunares, antiguos signos de poder, son el puente entre los mundos mortal e inmortal. Niñas profetizadas que valen más que todo el oro de tu miserable hacienda. La mente de Damián Rojas se aceleró. Poder, influencia. El acceso a un reino vampírico significaba acceso a su magia, sus recursos, sus siglos de riqueza e influencia acumuladas. ¿Cómo las recupero? La vidente sonrió, y no fue una sonrisa amable. No lo harás, no solo, pero hay quienes te ayudarían por un precio. Vampiros renegados, exiliados del dominio, hambrientos de recuperar lo que han perdido. Negociarían mucho por una forma de regresar. ¿Dónde los encuentro? Ella escribió una dirección en un trozo de pergamino. Ve a medianoche, trae más oro, y prepárate para ofrecerles algo que quieren más que dinero. ¿Qué es eso? Las fronteras de tu reino mortal, acceso sin vigilancia, derechos de caza. Damián Rojas debería haber dudado. Debería haber considerado las implicaciones, pero todo lo que vio fue una oportunidad. Una oportunidad para reclamar lo que había desechado, no por amor, sino por ambición. Hecho, dijo. Los músculos de Aíla ardían mientras mantenía la postura defensiva que Eric le había enseñado. Estaban en un patio de entrenamiento privado bajo la luna más grande, rodeados de muros que absorbían el sonido y aseguraban la privacidad. De nuevo, instruyó Eric, su voz paciente pero firme. Llevaba 6 días entrenando. Al principio apenas podía mantenerse en pie por más de unos minutos, pero algo en su interior se había despertado. El mismo poder que se había manifestado como patrones de escarcha ahora se concentraba en algo más controlado. Siente la luz de la luna, dijo Eric, rodeándola lentamente. No es solo iluminación, es energía, poder. Atráela hacia ti. Aíla cerró los ojos, buscando la sensación que había sentido al proteger a sus hijas. El fuego frío en su pecho, la conexión con algo vasto y antiguo. Sus manos comenzaron a brillar con luz plateada. Bien, murmuró Eric. Ahora libérala. No como una explosión, sino como una extensión de tu voluntad. Ahí la empujó, y la luz formó una barrera en el aire frente a ella, translúcida, brillante, lo suficientemente sólida como para bloquear el golpe de prueba de Eric. ¡Excelente! El orgullo tiñó su voz. Estás progresando más rápido de lo que esperaba. La luz se desvaneció. Aíla respiraba con dificultad, pero se sentía más fuerte de lo que había estado en años. Tengo que hacerlo. Por ellas. Miró hacia la ventana de sus aposentos, donde Mina vigilaba a las gemelas dormidas. Eric se acercó, no tan distante como lo había estado esa primera noche, pero aún cauteloso. También lo haces por ti misma, ¿sabes? Sí. Ya no sé lo que sé. Aíla flexionó sus dedos brillantes. Hace un mes, era una esposa que no podía hacer nada bien. Ahora, aparentemente, estoy profetizada para estar al lado de un rey vampiro. Las profecías son guías, no mandatos, dijo Eric en voz baja. No tienes que ser nada que no elijas ser. Ella lo miró. Realmente lo miró. Durante la última semana había aprendido los pequeños detalles. Cómo inclinaba la cabeza al considerar algo. La forma en que su expresión se suavizaba cuando hablaba de Serafina. La contención que le causaba estar cerca de su aroma a sangre, pero nunca haciéndola sentir amenazada. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó de repente. Eric guardó silencio por un largo momento. Porque la amabilidad nos fue negada a ambos cuando más la necesitábamos. ¿Y por qué? Se detuvo. ¿Por qué?, instó Aíla. Porque me recuerdas que la esperanza puede existir incluso después de haber sido enterrada por siglos. El peso de sus palabras colgó entre ellos. Aíla sintió algo moverse en su pecho. No amor, todavía no, pero el frágil comienzo de la confianza.
Antes de que pudiera responder, una campana aguda sonó por todo el dominio. 3 toques urgentes que le helaron la sangre. La cabeza de Eric se levantó bruscamente, su expresión transformándose de amable a mortal en un instante. La alarma de la barrera. ¿Qué significa? Significa que alguien ha traspasado el límite exterior del velo. Él ya se estaba moviendo, su mano yendo hacia la hoja en su cadera. Alguien está tratando de forzar su entrada al dominio. A Aíla se le heló la sangre. Damián Rojas. Eric se volvió hacia ella, sus ojos rojos ardiendo. ¿Puedes pelear? Cada instinto le gritaba que dijera que no, que se escondiera, que dejara que alguien más manejara el peligro. Pero pensó en sus hijas durmiendo arriba, en todo lo que había aprendido, en quien se estaba convirtiendo. Sí, dijo, y lo dijo en serio. Entonces ven, terminaremos esta amenaza antes de que llegue a tus hijas. Corrieron por los pasillos de la fortaleza, mientras los guardias se movilizaban a su alrededor. Por las ventanas, Aíla pudo ver el cielo oscurecerse antinaturalmente, nubes de tormenta reuniéndose donde, momentos antes, había habido estrellas. En la sala del trono, el consejero Terencio ya esperaba, su rostro sombrío. El velo se está rompiendo a lo largo del límite oriental, informó. Vampiros renegados están usando magia mortal para forzar la entrada, y no están solos. Hay mortales con ellos, soldados liderados por alguien que sigue exigiendo que le devuelvan su propiedad. Las manos de Aíla se apretaron. Está aquí, realmente está aquí. La expresión de Eric era de piedra. Entonces le mostraremos exactamente lo que les sucede a quienes amenazan lo que es mío proteger. Se volvió hacia los guardias reunidos, su voz resonando con autoridad absoluta. Al límite, nadie cruza a mi reino sin invitación. Nadie. Mientras se movilizaban, Aíla sintió su aura lunar encenderse, respondiendo a la amenaza a sus hijas. Damián Rojas venía, pero esta vez ella no sería la mujer que él desechó. Esta vez ella sería quien se mantendría firme. El límite oriental del dominio medianoche brillaba como cristal roto, el velo rasgado y sangrando luz etérea en la oscuridad. Aíla estaba con las fuerzas de Eric en una cresta que dominaba la brecha. Su corazón martilleaba mientras observaba figuras salir por la ruptura. Vampiros renegados. Podía distinguirlos por la forma en que se movían. Demasiado rápido, demasiado fluidos, sus ojos brillando con hambre en lugar de la luminiscencia controlada de la corte de Eric. Detrás de ellos venían soldados mortales con armaduras desiguales, llevando antorchas que ardían con una llama verde antinatural. Han corrompido el fuego con magia de sangre, dijo Eric con gravedad, su mano en la espada. Tienen la intención de abrirse paso a la fuerza a través de las defensas del dominio. ¿Cuántos?, preguntó Terencio. 30 renegados, quizás 50 mortales. La mandíbula de Eric se tensó. Más que una incursión, esto es una invasión. Aíla escaneó la fuerza atacante buscando un rostro, y allí, emergiendo del terror del velo como un fantasma de sus pesadillas, estaba Damián Rojas. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente, pero la crueldad en su expresión no había cambiado. Y cuando su mirada recorrió la cresta y la encontró a ella entre los defensores del dominio, su rostro se contorsionó de rabia. Su voz se extendió por el campo de batalla, amplificada mágicamente. ¿Te atreves a enfrentarme? Devuélveme lo que es mío. Su cuerpo se puso rígido. Cada instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, que se hiciera pequeña e invisible como había aprendido a sobrevivir a 3 años de su ira. La mano de Eric le tocó el hombro, suave, reconfortante. No tienes que enfrentarte a él. Vuelve a la fortaleza. Protege a tus hijas desde dentro. Las manos de Aíla se apretaron. No, ya no voy a huir de él. Antes de que Eric pudiera responder, un silbido agudo cortó el aire.
3 figuras se separaron de la fuerza principal. Renegados moviéndose con una velocidad aterradora, pasando por alto la línea de batalla por completo, dirigiéndose directamente hacia la fortaleza. «¡Asesinos!», gruñó Terencio. «Van por las gemelas». A Ahila se le heló la sangre. «¡No!». Ya estaba corriendo antes de que el pensamiento alcanzara la acción. Su cuerpo se movía con una fuerza que no había poseído una semana antes. Detrás de ella, escuchó a Eric gritando órdenes, escuchó el choque del inicio de la batalla, pero todo lo que importaba era llegar a sus hijas antes que los asesinos. La fortaleza se alzaba imponente. Ahila irrumpió por la entrada, subiendo las escaleras de 3 en 3, sus pulmones ardiendo. El ala este, el cuarto de juegos, donde Mina montaba guardia. Dobló la última esquina y se detuvo. 3 renegados estaban en el pasillo. Mina yacía desplomada contra la pared, sangre brotando de una herida en su sien, pero aún respiraba. La puerta del cuarto de juegos estaba abierta detrás de ellos. Dentro, Ahila podía escuchar a sus hijas llorar. «Hazte a un lado, mortal», siseó uno de los renegados. «No te queremos a ti, solo a las marcadas». Algo se encendió en el pecho de Ahila. No miedo, no pánico, sino rabia. Pura rabia protectora fundida. «No». Ella dio un paso adelante, colocándose entre los asesinos y la puerta del cuarto de juegos. Sus manos comenzaron a brillar con luz plateada. Los renegados se rieron. «¿Crees que ese truco de salón nos asusta? Hemos matado a brujas lunares más fuertes que tú. Entonces nunca han conocido a una madre protegiendo a sus hijos». El primer renegado se abalanzó. Ahila levantó las manos instintivamente y la luz explotó de sus palmas. No una barrera suave, sino una explosión de fuego lunar que golpeó al atacante en medio de su salto. Voló hacia atrás, chocando contra la pared de piedra con la fuerza suficiente para agrietarla, y no se levantó. Los otros 2 dudaron. Ahila avanzó, su aura brillando más intensamente. Podía sentirlo ahora. La conexión con las lunas de arriba, con la magia antigua tejida a través del dominio, con el amor feroz que ardía en su pecho por sus hijas. Fluyó a través de ella como plata líquida, exigiendo ser liberada. «Váyanse», dijo, su voz resonando con un poder que no reconocía. «Váyanse o los acabaré». Los renegados intercambiaron miradas. Luego atacaron juntos. Ahila gritó y su aura detonó hacia afuera en una cúpula de luz protectora. Los asesinos fueron lanzados hacia atrás como hojas en un huracán, sus cuerpos estrellándose contra las ventanas, rodando por las escaleras. Las paredes a su alrededor se cubrieron de escarcha, el hielo extendiéndose en intrincados patrones que deletreaban antiguas palabras de protección. Entonces el poder se cortó como un hilo roto, y Ahila cayó de rodillas, jadeando. Pasos retumbaron por las escaleras. Eric apareció, con la espada desenvainada y ensangrentada. Su expresión feroz hasta que la vio arrodillada en el pasillo, rodeada de patrones de escarcha y renegados inconscientes. «Las gemelas», jadeó Ahila, «están...». Se obligó a levantarse y tropezó hacia el cuarto de juegos. Leonora y Marina yacían en su cuna, llorando pero ilesas, envueltas en un capullo de sombras y luz de luna que debió formarse cuando el poder de Ahila se manifestó. El alivio la golpeó tan fuerte que casi se cae de nuevo. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Eric en voz baja, inspeccionando la devastación en el pasillo. No sabía que podía. Sus manos aún temblaban. Solo sabía que no dejaría que se llevaran a mis hijas. La expresión de Eric cambió a algo entre asombro y preocupación. Las profecías hablaban de que la portadora lunar poseía magia protectora. Pero esto... Hizo un gesto hacia las paredes congeladas, la piedra destrozada. «Esto va más allá de cualquier registro. No solo las estás protegiendo, estás canalizando un poder que no debería ser accesible a los mortales. No me importa lo que esté canalizando». Levantó a Leonora.
acunando a su hija cerca. «Me importa que estén a salvo». Un rugido de furia resonó desde afuera, la voz de Damián Rojas retorcida de rabia. Eric se movió hacia la ventana. Abajo, la batalla había cambiado. Los vampiros renegados estaban siendo repelidos por las fuerzas del dominio. Pero Damián Rojas estaba en la brecha del velo, rodeado de llamas corruptas, gritando: «¡Tráiganme a mi esposa! ¡Tráiganme a esas niñas! Son de mi propiedad». Aíla se unió a Eric en la ventana, Leonora en sus brazos. Mirando a Damián Rojas, sintió algo dentro de ella finalmente, irrevocablemente, liberarse de las cadenas con las que él había envuelto su autoestima. «Nunca fui tu propiedad», susurró. La mirada de Damián Rojas se disparó hacia arriba, encontrándola en la ventana, su rostro contorsionado. «Me perteneces. Tú y esas mocosas son mías por ley». «No», la palabra fue suave pero absoluta. «Yo era nada por tu culpa. Ahora soy lo que nunca pudiste romper». Su aura se encendió de nuevo, visible incluso desde esa distancia, una columna de luz plateada que se elevaba desde la fortaleza como un faro. Damián Rojas realmente retrocedió, el miedo parpadeando en sus rasgos. «Esto no ha terminado», gruñó. «Volveré con más fuerzas, derribaré tu fortaleza piedra por piedra, no puedes esconderte de mí». «Ella no necesita esconderse de ti», dijo Eric, su voz llevando el peso de la autoridad ancestral. «Me tiene a mí». Levantó la mano y la brecha del velo comenzó a sellarse, cerrándose con el sonido de tela rasgándose y cristal rompiéndose. Damián Rojas gritó de furia mientras la barrera se reformaba, cortando su acceso, atrapándolo en el lado mortal. El campo de batalla se quedó en silencio. Las fuerzas restantes de Damián Rojas, viendo a su líder derrotado y despojado de poder, huyeron a través del velo moribundo. Las fuerzas del dominio alzaron sus armas en victoria. El aura de Aíla finalmente se atenuó, el agotamiento amenazando con reclamarla. Pero esta vez, cuando ella se tambaleó, Eric la atrapó suavemente. «Lo lograste», murmuró contra su cabello. «Nos salvaste a todos». «Lo hicimos», corrigió ella, apoyándose en su fuerza. Sobre ellos, la luna de sangre comenzó a desvanecerse, volviendo a plateado a medida que se acercaba el amanecer. La batalla había terminado y Quetzali finalmente, irrevocablemente, se había liberado. La fortaleza estaba en silencio después de la batalla. Los curanderos se movían por los pasillos, atendiendo a los heridos. Los guardias reparaban los muros dañados. El dominio respiraba lentamente, recuperándose de la violencia que casi lo había destrozado. Aíla se sentó en el cuarto de juegos, observando a sus hijas dormir. Leonora y Marina yacían plácidamente en su cuna, sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecto ritmo. Las marcas lunares en su piel brillaban débilmente a la luz de la luna que entraba por la ventana. Ya no eran algo que ocultar, sino algo hermoso, algo poderoso. Estaban a salvo, verdaderamente, finalmente a salvo, y ella también. La comprensión se posó sobre ella como un cálido manto. Por primera vez desde que se había casado con Damián Rojas, no tenía miedo, no miraba por encima del hombro, no esperaba el siguiente golpe, el siguiente insulto, el siguiente recordatorio de su inutilidad. Era libre. «Son hermosas cuando duermen», dijo una voz suave desde el umbral. Aíla se volvió para encontrar a Eric apoyado en el marco, todavía con su armadura de batalla, el cansancio surcando sus rasgos, pero algo gentil en su expresión. Parecía menos un rey, y más un hombre que había encontrado algo que creía haber perdido para siempre. «Son hermosas siempre», corrigió Aíla con una pequeña sonrisa. «Pero si dormir ayuda». Eric entró en la habitación, sus pasos silenciosos sobre el suelo de piedra. Se detuvo a su lado, mirando a las gemelas con una expresión de asombro. «Nunca pensé que volvería a ver niños en estos salones».
dijo en voz baja. Después de Serafina, cerré esa parte de mí. Me dije que era mejor gobernar solo que arriesgarme a ese tipo de pérdida de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó Aíla. Él se volvió hacia ella y el peso de siglos pareció levantarse de sus hombros. Ahora creo que quizás me equivoqué. Él le ofreció su mano. Camina conmigo. Aíla miró a las gemelas. Mina acababa de entrar para tomar la guardia nocturna, inclinándose respetuosamente. Con un asentimiento a la curandera, Aíla tomó la mano de Eric y lo dejó guiarla fuera del cuarto de juegos. Caminaron en un cómodo silencio por la fortaleza, subiendo escaleras, hasta que llegaron a la torre más alta. La puerta se abrió a un balcón que dominaba todo el dominio. Las agujas de cristal, los puentes de plata, los ríos de luz que serpenteaban por valles de sombra. Sobre ellos, las 3 lunas habían regresado a su plata natural, bañando todo en una suave luminiscencia. «Te traje aquí para preguntarte algo», dijo Eric, volviéndose para mirarla completamente, no como un rey a un súbdito, no como una profecía que exigía cumplimiento, sino como un hombre a una mujer que ha llegado a... Hizo una pausa, buscando palabras. Admirar, respetar, querer profundamente. El corazón de Aíla se aceleró. «Cumpliste la profecía», continuó Eric. «Salvaste el dominio. Tus hijas están a salvo. Podrías irte ahora si quisieras. Yo abriría el velo para ti. Te daría riqueza, tierras, protección en el reino mortal. Te has ganado tu libertad». «Pero», instó Aíla, sintiendo que había más. Eric tomó ambas manos de Aíla entre las suyas, su toque fresco y firme. «Pero te pido que te quedes, no como la portadora lunar, no como un recipiente para la magia antigua, sino como Aíla, la mujer que luchó cuando otras se habrían rendido, la madre que protegió a sus hijas contra probabilidades imposibles, la persona que me recordó que la esperanza puede existir incluso en la oscuridad». Sus ojos rojos sostuvieron los suyos con una honestidad devastadora. «Camina a mi lado. Comparte este reino conmigo. Permíteme estar a tu lado mientras crías a tus hijas. No porque la profecía lo exija, sino porque yo te elijo a ti y espero que tú también puedas elegirme a mí». Aíla sintió que las lágrimas le picaban los ojos, no por tristeza, sino por algo que nunca había sentido antes. Ser elegida, ser vista, ser valorada por exactamente quien era. «Pasé 3 años oyendo que no valía nada», dijo, su voz ahogada por la emoción, «oyendo que mi único valor era lo que podía proporcionar. Tú nunca me has pedido que sea otra cosa que yo misma». «Porque eres extraordinaria», dijo Eric simplemente. «Entonces sí». Aíla apretó sus manos. «Sí, caminaré a tu lado. Me quedaré. No porque necesite ser rescatada, sino porque quiero hacerlo. Porque me has mostrado lo que significa verdaderamente la compañía». La expresión de Eric se transformó. Siglos de soledad finalmente se desmoronaron, reemplazados por algo que parecía alegría. Levantó sus manos a sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos con una reverencia que le cortó el aliento. «Entonces, permíteme hacer esto correctamente», dijo. 3 noches más tarde, bajo la luna plateada llena, la corte nocturna se reunió en el gran salón. Cada noble, cada consejero, cada ciudadano de rango fue testigo de cómo Aíla Quetzali caminaba por el pasillo central, sus hijas llevadas en una cuna ceremonial por Mina. Llevaba túnicas de azul medianoche y plata, los colores del dominio, pero la corona en su cabeza era suya, forjada por la luz de la luna misma, regalada por la magia combinada de Leonora y Marina. Eric la esperaba en el estrado, resplandeciente con su atuendo formal, su expresión orgullosa y tierna. El rito era antiguo, pronunciado en un idioma más viejo que el propio dominio, pero su significado era claro: aceptación, reconocimiento, bienvenida. Cuando terminó, Eric se volvió hacia la corte reunida.
La portadora lunar está ante ustedes, no como un título, sino como una mujer que se ha ganado su lugar a través del coraje, el sacrificio y el amor. Quetzali está bajo mi protección, es mi compañera, y cualquiera que la amenace a ella o a sus hijas, amenaza a la propia corona. Uno por uno, los nobles se inclinaron, no ante la profecía, no ante el destino, sino ante la mujer que lo había cumplido siendo exactamente quien necesitaba ser. El consejero Terencio, quien una vez se había opuesto a ella, se inclinó más profundamente de todos. Que permanezca mucho tiempo al lado de nuestro rey, portadora lunar. Aíla miró a la corte reunida, a Eric a su lado, a sus hijas durmiendo plácidamente a pesar de la ceremonia. Pensó en la mujer que había sido rota, abandonada, dejada a morir en la nieve. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien fuerte, alguien elegida, alguien libre. Mientras la corte celebraba, Eric se acercó y le susurró: «¿Qué estás pensando?». Aíla sonrió, abrazando a sus hijas mientras la luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando todo lo que habían construido a partir de cenizas y nieve y esperanza imposible. «Estoy pensando», dijo suavemente, «que finalmente estoy en casa, y en el dominio medianoche, bajo 3 lunas plateadas, una familia nacida de la profecía y forjada en el fuego comenzó su futuro juntos. Fin».